Agradecemos, Señor, porque seguimos acá contigo, esperando tu bendición para que seamos edificados a través de la lectura de tu palabra. Señor, que sea tu voluntad y que tú seas el que nos guíe a través de esta lectura, y también que tú nos hagas conocer cuál ha sido tu voluntad a través de los tiempos y por qué estas imágenes las has dejado para nuestra edificación. Que tu gracia nos esté controlando y que tu gracia, Señor, persiga por siempre. Amén. Quisieras recordarles qué pasó con el 32 porque la hermana Marina no estuvo la semana pasada. Así que le hice un resumen, hermana. Y dice, bueno, la semana pasada dirigimos nuestra atención en Génesis 32 del 24 al 32. Es el conocido pasaje acerca de Jacob luchando con el Señor. Vimos en ese pasaje algunas cosas que nos enseñan acerca de cómo Dios trata con nuestra forma de ser, nuestra voluntad, y también aumenta nuestra propia confianza. En los versículos 24 y 25, Dios inicia esta lucha con Jacob en la forma de ángel y que va a cambiar y redirigir y limpiar la voluntad de Jacob para prepararlo para el encuentro con Esaú, su hermano. Él pone a Jacob en una posición en la que no puede ganar con su propia fuerza. Y así la única opción de Jacob entonces es aferrarse a Dios, ser totalmente dependiente de la fuerza de Dios. Y luego del 26 al 29 dijimos que Jacob pasó a la ofensiva. Dios había iniciado este combate con Jacob. Ahora Jacob se aferra a Dios antes que Dios se retire y anhela una bendición de él. De hecho, él le dice que no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y en este proceso, Dios cultiva el deseo de Jacob para depender completamente de él. En síntesis, hermana, lo que aprendimos la semana pasada es que a veces una herida en nuestro cuerpo es un acto muy especial de la gracia de Dios. Porque muchas veces necesitamos ser heridos, porque es muy fácil para nosotros entonces, después de ser heridos, confiar en Dios y ya no en nuestras propias fuerzas y habilidades. Y otra de las cosas que hicimos dijimos la semana pasada, que a veces una derrota que se ve en los ojos de los hombres es una victoria en la vida espiritual de las personas. Así Jacob es tocado y herido y al mismo tiempo se aferra ahora a Dios. Eso fue en resumen. Sí, es verdad, muy bueno. Muy bueno, pastor. Muy bien. Capítulo 33. ¿Puede leer la Biblia, hermana Marina, o nosotros lo hacemos? Me da tos que la lea mejor Patricia que no. Va. Hermana Patricia solo tiene 20 versículos. 33, ¿sí? Sí. Ok. Dice, reconciliación. Uy, este está bueno, este capítulo. Dice, reconciliación. Solo vio reconciliación, ¿eh? ¿Por qué se ríe, hermana? Porque el hombre estaba Después más de la pelea, asustado. la reconciliación es lo mejor, dice usted, ¿no? El pobre hombre estaba muy asustado, pobrecito Jacob. Bueno. Dice, reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas
ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si fuera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohé, Israel. El Señor ya había tratado con el corazón de Saúl. ¿De Jacob o de Saúl? De Saúl. Porque Saúl lo recibió bien, con gracia y con amor. Me parece bien porque Jacob le dice de que al que Dios ya le había preparado ese encuentro. Una de las cosas que está aprendiendo Jacob después de la pelea con Dios es a ser dependiente de él y aceptar que es Dios el que le está proveyendo que le está proveyendo estas oportunidades de perdón, de crecimiento, de todo, y que él no es apto para hacer nada. Y por eso es que Dios lo hiere, para que reconozca su señorío. Otra cosita, hermanos, ahí hay una cosita que no es tan fácil de identificar, pero hasta que alguien la identifique, nos ponemos a pensar. A mí me llama la atención la fila de niños que puso él. Puso delante de eso. Fíjese que a veces leer, como yo estoy cargado de prejuicios, como cualquier humano, digo, ¿por qué los hijos de las que no eran sus esposas fueron al frente? Es como, bueno, si van a matar a los primeros son los que menos quiero, pues. Después están los de Rebeca, o Rebeca es, ¿no? Sí, al final José. Aquel. Y al final está José. Me causa mucha sinvergüenzada eso, ¿no? ¿Por qué no los puso a todos en línea junto a él? Si te querés echar a los primeros, pues todavía me dejas al último, el hijo de la promesa. Lo que me permite establecer es que
si bien es cierto, vio él a Dios, no significa que fue convertido en toda su naturaleza humana y fue transformado en toda su naturaleza humana. Siempre hay El cambio es cosas lento. que se necesitan seguir reconstruyendo. Ya. Y eso es lo que pienso. ¿Qué piensan ustedes? Lo mismo que dice Arturo. Yo también estoy de acuerdo. El cambio no es de un momento para otro, es un proceso. Es un proceso. Porque aunque confiaba en el Señor, le había mostrado al Señor cómo era, igual estaba confiando en sus habilidades estratégicas para sacrificar los menos queridos primero. Y eso es cierto, porque ya había tenido un encuentro con Dios antes. Y no se había terminado de convertir, pues. Cuando Dios ¿A lo quién nos manda recuerda? ¿A quién nos recuerda? para Sion. ¿Perdón? ¿A quién nos recuerda? A todos nosotros nos recuerda eso. Fíjate. Sí. Pero nos recordamos, pues, en el sentido de que él había conocido a Dios cara a cara y definitivamente no cambió completamente su forma de ser. Fíjense que ahí hay un aspecto que quiero que ustedes se den cuenta y que todavía está en la naturaleza humana de él. ¿A dónde le dice Jacob que va a ir? A su hermano Esaú. A seguir, ¿no? Sí. A donde va su hermano. Sí, supuestamente Sí. van a Se su va pueblo. Van a su pueblo original los dos. Y le está mintiendo. Nunca va a llegar a ese lugar. En toda su vida. Lo que no quería Otra es vez que está engañando. está engañando. Ahí está la palabra. Sigue engañando. Y eso le va a traer serias consecuencias en el futuro. Porque Dios lo envió a un lugar, a que regresara a su pueblo, a Betel, a que adorara a Dios, y él ya no regresa ahí. ¿Por qué? Él evitó la tentación que su hermano le estaba poniendo. Le dijo, vente conmigo, pero cae en otra tentación. Hacerse millonario por sí mismo, digámosle así. Yo me quedo en Edom. Jacob, ¿a dónde te envía Dios? A Betel, no a Edom. Aún así, él todavía pasa completamente con nosotros. Tenemos características humanas muy fuertes que no podemos corregir. ¿Hay algo más, hermanos? Pastor, pero el hermano Esaú, entonces sí había tratado Dios en él, o él estaba también guardando eso de vengarse de su hermano. Han pasado 20. Ahí ya han pasado muchos años, exacto, pero él, no sé, se le ve que ha cambiado el corazón, pero entonces sí es cierto, ¿no? Porque esa familia es rara. No se puede decir que sí o no. Yo diría, es un relato muy humano. La mía quedó chica. Si ustedes si ustedes ven bien este relato, es un relato realmente como si fuera alguien que nosotros conocemos, algo que está pasando a nuestro alrededor. Hasta un familiar puede ser.
Pero ya después se nota que ellos dos han madurado, ya 20 años después, uno con familia, el otro ya con un ejército, con sus propias habilidades, sus propias fortunas, ya como que pelear por lo que me dejó mi papá, quédate vos con eso, ¿eh? Hasta risa les daría, especialmente a Esaú, que nunca fue apegado a su casa, ¿no? Entonces, como que luchar por eso ya era demasiado ridículo para él. Y eso lo que me enseña es que a veces uno guarda mucho rencor en su corazón contra alguien, pero demasiado tiempo. Y quizás el otro ni en cuenta. Tal vez tardó 3 años con uno bravo y después se le olvidó y uno sigue perdón por la expresión, uno sigue de necio, guardando rencores. Y esa es la razón precisamente que tiene Esaú y Jacob. Y el hecho de que Jacob no haya querido seguir con su hermano es porque tampoco le tuvo mucha confianza, que digamos, para regresar con él. Son características, es algo que aquí no dice, pero se puede ir asumiendo, ¿no? Hay un detallito ahí, hay dos cosas. ¿Por qué la Biblia dice que nadie se inclinará ante otro hombre, sino solo a Dios? Pero Jacob se inclina 7 veces en frente de su hermano y hace inclinar a toda su familia en frente de su hermano. Y es cierto. ¿Ya se dieron cuenta en ese detalle? Sí. Y tiene su razón, y su razón va a ser después establecida. Pero es que la hermana Patricia como que está durmiendo a su bebé y no la quiero dejar sin esta información. Yo estoy oyendo, pastor, yo estoy oyendo. Va. Ahí va pues. Jacob se inclina ante su hermano 7 veces. Lo que está diciéndole a su hermano que él es el rey del lugar donde nació. Y está de acuerdo en someterse al reinado de él. Y de la misma manera inclina a su familia delante de su hermano porque considera que es superior a él. Sin embargo, anteriormente en la Biblia él había robado la primogenitura. Por lo tanto, tenía que ser Esaú el que se doblegara ante él. Cuestión de humillación, cuestión de trabajo de Dios en la vida de Jacob. Jacob se humilla ante su hermano, que es el menor legalmente, pero que es el mayor en términos físicos. Pero reconoce el señorío de su hermano sobre su familia y sobre él. Desde entonces era una tradición de todas las comunidades de inclinarse ante el rey trivial, o sea, de la tribu, 7 veces. Y por eso Dios lo prohíbe, y después se dice que solamente delante de Dios un hombre se puede inclinar. Otro de los detalles en este caso, el donde dice Seur o Siur, ¿cómo dice? Siur. ¿A dónde? Permítame un momento. Seir 16. A seguir.
Él fue al camino de Seir. Camino a Seir. Lo que significa es 7 montes del velludo. 7 montes de Jacob. En el 14 también lo menciona. Sí, lo menciona 2 veces. Aquí podemos distribuir. ¿Perdón? No le escucharon. Sucot no es en Sucot no es en Egipto, no es Sí, donde es en vivió Egipto. José y donde vivieron Sí, el padre de José. el padre de José. Ahí es donde Ajá. lo va a mencionar precisamente en números, parece algo así. Oh, no, en el 50, hermano. En el capítulo 50 de Génesis. Hace una descripción de eso. El capítulo 50 de Génesis es un paralelo de este capítulo 33. Es paralelo porque está sucediendo casi similares cosas, solo que en la vida de José. Y ahí explica dónde es Sucot, precisamente. Gracias por esa información, hermano. Mientras tanto, les aconsejo cuando lean otra vez este capítulo, que dividan el capítulo en 3 partes. El 33 del 1 al 3. Que es un recordatorio permanente de Dios en la vida de Jacob. En donde Dios está preparando precisamente a Jacob para confiar en él y reconocerlo a él. Los 3 primeros versículos donde ven a Jacob preparándose para el encuentro de su hermano. Y luego en los versículos del 4 al 11, el encuentro que quizás ninguno de nosotros hubiera pensado si no hubiéramos conocido esa historia. Fue afectuoso y emocional entre Esaú y Jacob. Estuvimos esperando durante semanas que lo mataran a algunos de sus miembros o a todos con las espadas, porque Esaú tenía un ejército de 400 personas que venían al encuentro de una pobre multitud indefensa de la familia de Jacob. Si ustedes se recuerdan, Jacob no iba con hombres más que solamente con su familia. En los versículos del 12 al 20 vemos a Esaú suplicándole a Jacob que volviera con él a Seir, que es velludo. Seir era la cadena de montes que vino a ser el país de Edom. Y vemos a Jacob con mucho tacto y tal vez incluso engañándolo, evitando seguirle. Y sin embargo,
Al evitar esa tentación cae en otra, porque Dios lo había llamado de regreso a Betel para ofrecer sacrificios y Jacob nunca llega ahí. Técnicamente, Jacob tenía que haberse quedado como sacerdote, digámosle así, en Betel. Pero él, como era negociante, prefirió los negocios que ir a servir a Dios como sacerdote. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a mandar al hermano Javier a que se prepare para ser pastor. Pastor, pero él ya sabía que tenía que hacer todo eso ahí, ¿cierto? Sí, él ya... ¿Qué, mi amor? No, tenía que quedarse ahí y hacer lo que está diciendo, de ejercer el sacerdocio ahí. Sí. Porque En no Betel. recuerdo cuando Dios le dijo, papito, estoy hablando. No, ahorita no vamos a jugar con eso, no más. Pues sí, se le quitaron la idea. Jacob ya tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Ya había Dios hablado con él. Ya lo ha estado preparando. Y como que regresa, pero al fin y al cabo no hace lo que Dios le ha dicho. Y eso le va a acarrear problemas en un par de semanas, van a ver, o el otro año. Y muchos problemas. Porque Edom no era tan, digámosle así, una ciudad escogida por Dios y empezó a tener problemas, a mezclarse con ellos en negocios o en cualquier otra actividad. Y se armó ¿cómo se llama? Se dieron bastantes problemas o se van a dar bastantes problemas en el futuro. Pero Dios lo manda a un lado. Y aquí, hasta este momento, Jacob no es obediente. Aquí no, si ustedes leyó la Biblia, pareciera que no lo dice. Pero hay que leer los capítulos anteriores donde lo manda a un lugar. Y él se queda en Edom. Ah, sí, ya me acordé, sí. Uh-huh. Se quedó en Edom. Si ustedes, por ejemplo, leen en casa el capítulo 50 de Génesis, se van a dar cuenta de qué tan parecido es el capítulo. Pero se los dejo como tarea en la noche. Parecido al 33. Sí. Se le llama que es paralelo, es por los lugares que tiene establecido. Ajá. Ahí es una referencia a los lugares que está pidiendo Jacob. ¿Alguna pregunta en el 33, hermanos?
No, pues, ¿Cuál fue el presente que le dio Jacob a Esaú? eran como ¿Animales o qué? 400 cabezas de ganado. En ese caso, Jacob fue muy concreto con Esaú. Cuando Esaú le dijo, mira, ¿y eso qué es? Es mi presente para que tengas piedad de mí, para que no me mates, para ablandar tu corazón. Hermano, Como yo no comprarle. precisamente. Entonces él le dice, eso yo no lo necesito, tengo lo necesario. Quédate con eso. Ajá. Y entonces él le dice, ahora ya no lo puedo aceptar por lo que dices, porque veo de que en ti veo la cara de Dios, entonces eso es mi presente para ti por lo que estás diciendo. O sea, por buena gente, ahora no te temo, sino por aprecio yo te estoy brindando esta ofrenda. Y Esaú entonces acepta el regalo. Uh-huh. La familia, ¿cómo le dice usted? ¿La familia especial o la familia? Yo dije que era familia disfuncional. Vaya, si no, especialmente los judíos, hermano. Unas joyitas, como decimos allá. Las joyas. Le pudo más la mente de comerciante. Yo digo que sí. Salió los judíos que lleva adentro. De los judíos. Era el padre de los judíos. ¿Qué esperaba usted? Era el mero tata. Claro. Diciendo, yo para qué me voy por allá si allá no hago plata. Allá está mi hermano, ese no me va a dejar trabajar ahí. Solo voy a ir a medio pasarla. Me quedo aquí y me hago millonario. Y Dios lo había mandado para levantar no un templo, pero para que lo adorara en Betel. Hay una de las cosas que me puse a pensar, no, y ustedes me pueden ayudar. ¿Ya había muerto la mamá de Jacob en ese momento? Parece que sí, pero eso habló más de ella. Creo que sí, pastor, ¿no? Es que ya había muerto la mala influencia, entonces se pudieron acercar a los hermanos. Jacob ya era viejo. ¿Ah? Jacob ya era viejo. Y tuvo los hijos Por viejos. eso. Pero fíjese que solo tenían como 20 años de haberse separado. Tendría sus años. Rebeca era la mamá, ¿no? Sí. Entonces, la influencia de Rebeca, o la poca influencia de Rebeca en ese caso, ya no tenía tanto poder en la vida de Jacob. Y él cambió. Ya viviendo con 4 mujeres, no creo que no pueda cambiar Jacob. No le queda otra. Esta es la vida de Jacob y su encuentro con su hermano. Lo que a mí más me llama la atención en esto es que nuestras vidas se destrozan por lo que pensamos que va a suceder y no dormimos. Separamos a nuestras familias de nosotros por lo que va a pasar. Y hacemos y nos preparamos y nos destrozamos mentalmente por lo que va a pasar.
olvidamos a Dios, que Dios está manejando todo alrededor de nosotros, y cuando el evento llega, es diferente. ¿Cuánto podríamos mejorar si realmente confiáramos en Dios, ¿no? Pero dejamos que toda esa emoción crezca en nosotros, esa desconfianza a tal punto de que sea insostenible. Y por otro lado, quizás ni es real. Eso es. Como la fe, ¿no? También para las cosas. Sí, pero tener fe dice para que quedarte paz. si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos hasta esas montañas que tenemos enfrente. Bueno, aquí no hay. En las pruebas nos damos cuenta de la poca fe que tenemos muchas veces. ¿Sí? Aunque decimos que tenemos mucha fe para ayudar a los demás, pero cuando nos toca a nosotros, cuando nuestro pellejo que está entre medio, nos damos cuenta de la poca fe que tenemos, por lo menos en mi caso. Y el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen en... Digámoslo así, es como una lenteja pequeña. Más chiquito que una lenteja. Y aquí está el hombre de poca fe, diría yo, haciéndose malabares en su vida, destrozando su vida simplemente por lo que pueda suceder. Y cuando llega al encuentro contra el hombre fuerte lo recibe y lo abraza y lo besa. Y yo creo que Jacob pensaba que iba a ser diferente el encuentro con el hermano, ¿no? Sí, Estaba pensando en su cabeza, haciéndose una guerra, digamos. Así era. Dios le había preparado el corazón a Esaú para que fuera diferente, ¿no? Pero ya Dios ya lo había bendecido también, pastor, ¿no? Y el hombre seguía pensando en más. El otro andaba de parranda. Había hecho, pero el hombre quería más. Fíjense que aprovechando de que no está aquí Carolina, hay hombres que pareciera que no tienen fe en Dios y que tienen buenas actitudes hacia los demás. Por ejemplo, les cuento, el esposo de Carolina me mandó unas Biblias, tanto para la iglesia de nosotros como la iglesia presbiteriana. Si él es ateo. y por eso Esaú me da esa lección, que dice, mira, si a mí me dices de que yo soy el ateo y mira lo que estoy haciendo, mientras tu cristiano hasta Dios lo tuvo que doblegar a puro jalón. Y yo veo a Esaú riéndose de Jacob. Vos todavía seguís con eso. Quédate con tus cosas, no las necesito. Me ha bendecido Dios. Bueno, en ese caso Esaú no dice que fue Dios. Solo Jacob habla de Dios. Uno reconoce la ley. Eso es lo que a mí también me extraña, que hay hay personas que uno diría que son cristianas, que en el fondo nunca lo son ni nunca Dios los escogió, pero sus actitudes son, entre el mundo son buenas, ¿no? Diría que son buenas, porque están haciendo el bien, pero en el fondo no reconocen quién es el que les está dando la bendición, ¿no?
pero, Yo pero su digo, actitud es de buenas personas, entre comillas, en el mundo, ¿no? es complicado establecer quién es o quién no es. Es una relación muy personal con Dios. Si bien es cierto, con tus frutos, por sus frutos los reconoceréis, pero si es así, yo diría que el ateo es más cristiano que muchos Exacto. cristianos, que muchos de nosotros. Pues. Yo me pongo en ese. Desde ahí empiezo a pensar y a reflexionar y digo, a veces mis actos son peores que de los no cristianos. No necesariamente todos, ¿no? Pero hay muchos actos nuestros que hay que revisarlos. Lo único que me llama la atención es que ni a Jacob lo compuso Dios ni a golpes. Sigue siendo. Ni torciéndole, como fue el tendón, ni le torció el tendón, pero ahí sigue como. Gracias por hablar del tendón. Desde entonces los judíos no comen tendón para recordarse de lo que Dios le dijo a Jacob. Desde entonces. Ellos no comen los tendones de los animales.